Ahora sí, ya dimos la bienvenida. Duró un poquito, pero bueno, a ver, vamos a ver si ahora sí nos permite compartir. Ándale. Sí, ahí está. Muchas gracias, Chris. Habíamos visto al señor Sigmund, ya no le voy a llamar Freud porque finalmente es un apellido, son varios. Híjoles, qué pena, pero bueno, que no pueda compartir. Pero primero que todo, el comentario que quería hacer o que quiero hacer es que estas cartas que se aproximan y de hecho terminan muy cerca del primer año de la muerte de Jacob, el padre de Freud, Ujú. es algo muy interesante y ahorita voy a decir por qué es interesante, pero sí es un dato que quiero poner a la mesa. Entonces, prácticamente en noviembre de 1896, Jacob Freud murió, ¿no? Ah, mira, ahí ya no se ve. Ah, ¿no se ve? Ay, perdón. Ah, ah. Ahora la tecnología nos está... Listo. Ahí está. Exacto. Entonces, ahí está Jacob. Son cuatro cartas. La primera la llamé la revelación universal, ajá, a través del autoanálisis que habíamos visto o comentado, la premisa socrática que estaba en el, ¿cómo se llama en el oráculo de Delfos, que dice, o se parafrasea más o menos, conócete a ti mismo. Y que era una forma de conocerse, era justamente el observarse, y la otra forma era el interpretar los sueños. Pues bueno, pues Freud lo llevó muy lejos en ese sentido, y aquí habla de su revelación universal, que vamos a ver en qué consiste, ya habíamos visto un atisbo de la idea de Freud, justamente de Edipo Rey, y aquí como tal ya se da el primer momento en que menciona como tal, no el complejo como de Edipo, pero sí el drama Pero del sí. destino de Edipo, exacto. Viene Ujú. la época de la añoranza, el avance de sus trabajos y habla acerca del concepto de represión. Pues prácticamente sería los que vamos a leer hoy. Ajá. Voy a tratar de presentar. A ver, vamos a ver. Voy a hacer, aparte, bueno, veo que no los desconecta, pero voy a ver si puedo presentar. Bueno, como dije, a ver si podía presentar, pero no pude. Deja pasar la presentación a Discord. Yo creo que aquí, nos ayudas, porfa, Jesús, Ajá, ¿qué necesitas que haga? a presentar las diapositivas. ¿Por el Discord? Ajá, ajá. O si tienes por Discord, ahí está. Se las voy a pasar. Lo que pasa que ya pesa un poquito y a ver si también aquí aguanta con Discord, ¿no? Y yo no sé por qué desde hace rato no puedo abrir Discord en la computadora. Tampoco, solo no está fallando. Pero, pero Ajá, estoy hablando de hoy, ¿verdad? O sea, ajá. no me abre el Discord en la computadora, solo en el celular. Y fíjate que son 20 megas, digo que no son tanto. Sí, sí puedes entrar a Discord, Chris. En eso estoy, a ver, dame un momentito. Ahí está, ya compartí. Y fíjate que hoy en la mañana estaba pensando justo en empezar a compartir los materiales online, porque acabo de En un comprar, Drive. ajá, acabo de comprar un Outbreak, porque justo en la semana se me fue la luz. Uy, Sí, y pues prácticamente yo vivo conectado al internet. Entonces dije, ahí va el sí. no break. Y después, pues, oye, ¿qué pasa si un día no puedo presentar? Pues aquí está el drama del destino. Igual me lo puedes pasar por WhatsApp. Ese sí lo puedo abrir. A ver, yo según.
Yo según está limitado, ¿no? Según. No sé, 20 la megas verdad. sí lo pasa. Si me lo pasas igual por A ver, vamos a web. ver. Según yo está limitado, pero vamos a intentarlo. Mira, no hay peor guerra que la que no se hace. Sí, sí, sí. Ahí va. Ahí va. Nada más dame un segundito. Ahí está, a ver. Compartido. Ah, sí, sí lo aceptó. Ah, pues si acepta videos, también debe de aceptar. Sí, una presentación. Sí, 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 sí. Ahí está, Chris. Ahí está, perfecto. Y sí, sí se me hace rarísimo que marque error, ¿no? Que se apague por compartir. Ah, algo le han de estar actualizando del rato, ya sé. Sí, sí. Ahí Porque está. está raro que nada más es contigo. Sí, pues es lo que sí, digo, es de mi máquina, seguramente. Bueno, por lo menos ya no voy a mostrar ahí luego mi playlist. Ahora le va a tocar a Chris. Ahí está, nos vamos al encuentro exactamente en el que vamos. Ah, sí, lo que se quieren pasar más atrás, atrás, atrásito, más, un poquito más. Ahí está, en la 154. Ah, este es el encuentro noveno. Ahora sí, la 71. Eso, vamos a ocupar justamente, yo lo pongo así porque luego veo palabras que mencionan en el texto y uno de mis intereses es entender justamente de qué es lo que está hablando Freud y si una o dos palabras no va entendiendo y se van sumando así, pues obviamente mi entendimiento pues no, mi falta de entendimiento va a ser grande. Entonces aquí viene, según esto, el Krausa, originalmente alemán, y aquí lo que queríamos hacer es que era una moneda. Oh, ahora la garganta. Listo, listo. Pasamos a la segunda. Ahí está la moneda de la que más adelante se va a hablar. Aquí viene la familia de Jacob. Aquí es algo importante porque justamente se empieza a hablar de la familia de Jacob. Ahí también tengo un árbol genealógico. Pero si vemos, aquí está Jacob. Esta es algo interesante que em, según lo que yo entiendo, veamos la fecha. Prácticamente no sé cuándo la tomó, pero por la fecha más, sospecho que fue un año antes de la muerte de Jacob, unos meses, por ahí puede ser, ¿no? Aquí tenemos a Sigmund Freud, ajá. Tenemos a Pauline y así a toda su familia. Ahora, ¿por qué coloco eso? Porque justamente Jacob va a ser el protagonista, Amalia va a ser la protagonista justamente de algo a lo que me voy a referir como el drama del destino y que también recordar que habíamos observado que Jacob tenía dos familias, una con Amalia, que aquí se encuentra, que tuvo estos hijos más otros, y la otra esposa de Jacob, por eso te digo que ya me voy a llamar Foy, Funes es Sally. Entonces, vamos a la siguiente, por favor, Chris. Con Sally tuvo estos dos hijos, Emanuel y Philip. Ajá, y donde justamente Philip es 20 años mayor que Freud. Ahí mismo en la carta, una de las cartas se comenta. Este es
de acuerdo a lo que encontré el hermano de Freud, Philip. Aunque si ven, Emanuel se parece mucho a Freud, que casi yo lo confundo, solo que como Sí, es 20 años más grande, pues no puede ser Freud, ¿no? claro. O sea, nada más con eso, ya con eso, pues sí. Entonces, pues, ahí ve que son sus hermanos. Pero estos son de Sally y no son de Amalia. Ahora sí, a la siguiente. Feiba. Este es el lugar donde Freud menciona que visitaba al médico o uno de los lugares donde lo llevaba la anciana sabia. Entonces, es como para más o menos contextualizar cómo era o cómo es hoy las casas o el ambiente donde Freud se desarrollaba. Y aquí tenemos esta bella imagen. Entonces, la verdad que las casas aproximadamente sí cambian, pero más o menos en el estilo se conservan. La siguiente, por favor, Chris. Aquí están. Ahora sí entramos en la carta 71 y la primera pregunta es, ¿qué autoanaliza Freud? Él lo dice y lo reitera en su carta, la persona más importante para su análisis es él. Ujú. Había dos formas de que se analiza, una a ver, de sus procesos internos y la otra sus sueños, ¿no? Y aunque no narra de manera explícita como otras veces, porque sí lo busqué, el sueño que tiene con la niñera, sé que sí lo ha narrado, pero así completamente no lo encontré. En la diapositiva 70, por lo menos tenemos un diagrama de cómo a la anciana, a su niñera, es su generador o su motor o el estímulo que hace que su líbido crezca, ¿no? Ujú. Entonces, hay tres hechos. El primero, donde Freud quiere sacar tela para su análisis, es una conversación con su madre, donde su madre le dice los siguientes tres hechos: que su niñera era una anciana muy inteligente y desde aquí ya habíamos, bueno, por lo menos yo me había dado cuenta de que Freud prácticamente cuando habla de sus pacientes y de los que analiza, en la Ujú. mayoría, por lo menos de los que he leído, dice que son inteligentes. Aquí viene ese sesgo de que era una anciana muy inteligente, que lo llevó por las iglesias. Y de esa experiencia, Freud predicó y contó aquello que hace el buen Dios. Después, el segundo hecho, averiguó que ella era una ladrona, robaba. Ujú. Se le encontraron todos los causa, o como se pronuncia esto en alemán, ajá, y céntimos y juguetes. Segundo hecho, el tercer hecho era que su hermano Philip, a quien está, acordémonos que la mamá de Freud o la madre de Freud es Amalia, y Amalia no sé cómo estaba, pero Freud tenía una relación muy cercana con su niñera, y aquí Amalia le cuenta que su hermano Philip, hijo de Sally, fue por la policía y a la niñera la castigaron con 10 meses de arresto. Allí Ujú. esa relación se me hace muy, muy interesante porque Amalia dice, tu hermano Philip, ajá, fue a la policía. No dijo medio hermano, o sea, se me hace muy interesante y que lo considere, por lo menos Freud, con una cercanía eh, que a mí me desbordó, porque no sé, se me hizo, pensé que él tenía unos conflictos, pero creo que el de los conflictos soy yo. Ah, sí, 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 entonces esos son tres hechos. A la siguiente, por favor. Y aquí está el análisis de su propio sueño. Freud no sabía que la niña era una ladrona, que era en sus cartas lo que platicaba con Fliss. Me le contaba, oye, yo hice un autoanálisis, pero ¿sabes qué? Me equivoqué en algo. ¿En qué? Pues justamente no sabía que era una ladrona. Ajá. Porque lo que había interpretado, lo que había recordado Freud es que la niñera lo había hecho cómplice para robar los céntimos y dárselos a ella. Entonces, ahí en su interpretación estuvo errónea, según lo que nos comenta Freud,
Pero una vez que tuvo estos 3 hechos, de los que acabo de narrar más otros, entonces empieza a dilucidar su sueño, ¿no? Y lo que él conjetura es que el sueño que tenía significaba que ella misma era la que había hurtado, Ujú. y la imagen onírica, ajá, fíjate, en un recuerdo, aquí me fascinó porque no era cuando, aquí onírico y recuerdo lo maneja de una forma muy interesante el traductor, ajá, porque en el sueño tenía un recuerdo y eso es algo muy interesante. Bueno, ahorita no me quiero adelantar y tal vez lo retome más adelante. Entonces, Freud tomaba el dinero de manera indebida de la madre de un médico. Esto es parte de su sueño. Digo que no lo narra como tal, pero hay fragmentos donde él los analiza. Y la interpretación ahora correcta es de que él, es decir, es ella, y que la madre de un médico era la madre de Freud. Entonces, fíjate, aquí ya empieza a utilizar el análisis de los sueños, ¿no? Cómo empieza a relacionar los sueños y cómo los empieza a analizar. Empieza a buscar esas relaciones. Yo realmente no soy yo, sino yo era la niñera y la madre de un médico no era realmente la madre de un médico, sino la propia madre de Freud, Amalia. La siguiente. Y viene la siguiente figura, el médico. Entonces decía Freud que tenía una inquina acumulada. Fíjate que aquí inquina y acumulada habíamos revisado que había un proceso, ¿no? Jesús, donde había un material, un contenido psíquico que se acumulaba conforme va pasando el tiempo. Y Ujú. aquí veo la idea de Freud, ¿no? Entonces, ese enojo, ese, vamos a llamar, se va acumulando, esa energía se va acumulando Ujú. hacia una persona, hacia un objeto también puede ser, y dice, la persona onírica, dentro de su sueño, estaba relacionada, que sigue buscando relación. Entonces, una de las técnicas que utiliza Freud para analizar los sueños es la relación. Sí. La relación con las personas más cercanas, por eso dice que es lo más importante. Y aquí él menciona que en su infancia había un médico que estaba tuerto y que ya de grande pues había olvidado esa parte y que su profesor K, que tampoco dice quién era, simplemente Ujú. era K, pues que también estaba tuerto y justamente él era hacia donde se había ido o había relacionado esa figura onírica. Aquí nos acaba Freud, dice, está bien, están estos elementos de hechos, relaciones que hago con las figuras oníricas o personas oníricas con personas de la realidad, de mi mundo consciente. Ahora, dice, ¿sabes qué? Pero también hay una fuerza, probatoria, que rompe sus hipótesis que acaba de mencionar. Y ahora lo que él dice, oye, quizás no fueron realmente estas relaciones, sino que de niño pudo oír, que la niñera era una ladrona y lo había olvidado y Ujú. en apariencia hasta que finalmente afloró en el sueño. Y esto que acaba de mencionar, en la sesión pasada, Chris, recordemos que vimos justamente ese mecanismo donde él habla de la escena, que habla sobre la escena De primaria, la escalera, ¿no? y aparte de la escalera, donde dice, oye, los niños, inclusive en el vientre de la madre o a edad muy temprana, escuchan algo y no lo entienden. Se Ujú. desarrolla y después viene la conciencia o elementos de la conciencia que hacen que aquello vivido lo entienda y entonces ese es un switch para que se detone alguna de las enfermedades psicológicas. Sí. Y aquí está esta idea, ¿no? O sea, oyen, de hecho, esa era la hipótesis, oyen, pero no entienden hasta que entienden. Y aquí Freud justo dice
oí y entendí, pero no entendí de manera consciente, sino Sí. lo entendí de manera inconsciente, onírica. Y bueno, después viene que la niñera había desaparecido. Obviamente sabemos que la metieron a la cárcel y por eso ya no regresó. Entonces, a Freud, como segundo argumento, se le ocurre una escena hace 29 años en su recuerdo consciente sin comprenderla, que justamente es prácticamente el mismo mecanismo de acá, nada más que aquí es algo que dice Freud que escuchó y algo que en su fantasía, crea una fantasía de que buscando una escena, ¿no? En la 2. Estos son las maneras en que está analizando su sueño y establece sus hipótesis. A la siguiente, por favor, Chris. Aquí viene Philippe. Esta es otra vez una parte de su sueño. Dice, Philip abre una canasta y Sigmund no encuentra a su madre por lo que llora en su sueño, hasta que aparece por la puerta Amalia, bella y de fina silueta. Entonces, fíjense aquí cómo lo representa Freud, bella y de fina silueta. No se atrevió a decir de hermosura de silueta porque fina todavía es algo no tan cercano a lo erótico, pero hermosa, absoluta, sí. Entonces, aquí está hablando de Amalia. Ese es un dato importantísimo. Está hablando de Amalia. Y veamos que Amalia, ajá, el hijo no es Philip. Llevaba un año muerto Jacob y bueno, por ahí va, ¿no? Sigmund le ha exigido a Philip que abriera la canasta debido a que Sigmund temía que su madre desapareciera, lo mismo que la niñera. Entonces ahí había un miedo de pérdida. Mira, esto lo copié y no lo actualicé. Fíjate qué interesante. Esto lo copié, no lo actualicé. Está bien, no pasa nada. A la siguiente, Cris. Qué interesante. Y bueno, aquí hay un personaje que es interesante. Fran, ahí puse cómo se pronunciaba en la diapositiva, pero según esto es Gran Gil Fasa. Ahí más o menos le escribí. Aquí lo que me interesa son dos cosas, que era un dramaturgo y que tenía o que tenía una inclinación o escribía con el estilo Viedemaya. Y nos vamos a la mira, aquí también destacan hacia atrás, destacan sus tragedias, la antepasada o el antepasado y los temas de la antigüedad de Safo. Ahora sí, la siguiente. Aquí viene qué es el estilo Viedemaya, es algo importante que mencionar. Aparte de las cuestiones ornamentales que por ahí empezó y etcétera, lo que quiero destacar son dos cosas, la cuestión literaria, que tiene estos rasgos románticos, sentimentalismo, intimismo, bondad, sátira y aquí no viene, pero que finalmente entra en algo que se le llama el drama del destino, o ese género, ¿no? El drama del destino. Nos vamos a la siguiente, por favor, Chris. Aquí está el estilo Viedemaya, que viene de la palabra sencillo, y de Maya, un apellido común en aquella época. Y vean qué bonito. Así sobrio. Esto era obviamente la vida del pequeño burgués, que parece ser que para esa época ya estaba instaurado el concepto, ¿no? A la siguiente, Cris. Allá con todos estos elementos, entramos ahora sí al complejo de Edipo. Aquí no sé, ya me quiero detener porque quiero escucharlos. No, la verdad es que ahorita está muy explicativo, George, adelante, adelante. Ok. Aquí, todo esto, al anterior, vienen las siguientes imágenes. Mira, aquí habla acerca del complejo Edipo. Daba que lo quería diagramar, pero creo que fue hermoso poner sus palabras justamente para la sesión. Entonces viene la primera.
ser completamente sincero consigo mismo. Hasta ahí, ¿no? Recordemos que en su sueño, Freud buscaba a su madre y al momento de buscarla, cuando la encontró, cuando salió de la puerta dentro de su sueño, vio que su madre era bella y de fina silueta, ¿no? Entonces, ahí Freud está autoanalizando su sueño, está autoanalizando las relaciones, las emociones, las sensaciones que tiene dentro del sueño y los personajes oníricos. Entonces, él dice un pensamiento de validez universal fue revelado, algo así como el Dios me lo dio, el Dios bueno, y reconoce también en mí he hallado el enamoramiento de la madre de Amalia y los celos hacia el padre de Jacob. Pero vean aquí, Jacob ya llevaba casi un año muerto. Ahí todavía estamos en octubre, si no me falla la memoria, y Jacob murió en noviembre, ¿no? Entonces, ya está, por ahí estaba muy cerca, y esto, para mí, aquí ya está explicado el complejo de Edipo, ¿no? El enamoramiento de la madre y los celos hacia el padre. Ahora Así dice, es. esto lo considero un suceso universal de la niñez temprana. Sí, increíble, ¿no? Pues aquí empezó con la base, ¿no? Aquí, Así es. aquí está el complejo de Edipo, ¿no? Aquí está, aquí justamente la base, y más adelante vamos a ver porque sí tienes razón, que la base, y continúa, el cautivador poder de Edipo Rey desafía todas las objeciones que el intelecto eleva contra la premisa del oráculo y comprende que por el posterior drama del destino debió fracasar miserablemente. Aquí, fíjate, seleccioné objeciones porque en mi entendimiento es nosotros, creo que aquí habla solamente del varón, no sé si también ocurre esto con la madre, pero nosotros estamos enamorados de la madre y tenemos celos hacia el padre. Entonces, recordando justamente el drama del destino, aquí Freud lo escribe como texto, son fragmentos ahí más o menos colocados, pero prácticamente lo que escribe Freud. Lo que pasa en este drama es, justifica, ¿cuál sería llevar hasta el límite justamente lo que ese enamoramiento hacia la madre, el enamoramiento justamente es la cópula, y los celos hacia el padre, que es su rival, sería la muerte, ¿no? Entonces, obviamente, de manera consciente, eso dices, no, no lo hago. Así Pero es. ¿cómo sí lo cumplo? La pregunta es, ¿cómo sí lo cumplo? A través del destino, ¿no? Precisamente que es lo que A comenta. través de la historia que le pasa a Edipo, porque Que, fue circunstancial, el destino lo arrojó ahí y muchas no las sabía, entonces ya lo justificas y en ese momento en que justificas lo aceptas. Eso es lo increíble. Ya mete aquí, o sea, según mi entendimiento, Jesús, digo, yo no soy psicólogo, pero justamente esas objeciones son vencidas por el mito, en prácticas, en palabras muy prácticas. Y es que, o sea, el Edipo no se va a cumplir nunca o sea, como dijiste ahorita, la máxima expresión sería, o sea, llevándolo hasta las últimas consecuencias, sería la cópula con la madre y el enemigo que sería el padre. La Y muerte sí, o sea, si recuerda al siguiéramos, rival. ajá, si siguiéramos, pues hasta las últimas consecuencias del pensamiento, hasta ya llegaría el Edipo, pero obviamente, conscientemente, yo creo que nadie llegaría ahí o muy pocas personas y no sé qué tan cuerdas podrían estar. Sin embargo, la forma en la que se va cumpliendo es a través de significados y significantes, a través de representaciones. No es que se va a llegar a la cúpula, pero si llega a un cierto enamoramiento, si llega a un cierto favoritismo, o si llega, o sea, como que cierta predilección por la madre, cierto recelo con el padre, o sea, obviamente no vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, pero el enamoramiento ahí está, la preferencia, este tipo de comportamiento, ¿no? Digo, tiene fíjate, mucho sentido que se dé, ay, disculpa haber visto, ¿verdad? Lo último, tiene mucho sentido que se dé, porque si recordamos, la madre
la función que hace primeramente, pues es como que la madre buena, ¿no? O sea, es la que te da vida, la que te alimenta, bla, 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 mientras que el padre normalmente en una infancia temprana está ausente porque está trabajando, está esto, está el otro, y el contacto es con la madre. No es porque la madre sea mágica y sea súper buena o algo, es la percepción del niño. Y cuando llega el padre, la madre se va en la percepción del niño, Sí, pues entonces el padre es un rival. O sea, sí, ¿por qué sí, cuando sí, tú sí, estás me la quitas? O sea, ¿qué sí, está sí, pasando sí. aquí? Sí, Entonces, ahora, qué interesante. Adelante, Chris. No, justo quería, o sea, lo que se me hace muy interesante es cómo este famoso complejo es ujú, tomado de una historia griega al final del día, sí, pero el la mito. visión se la da Sigmund Freud, Ujú, ¿no? Entonces se me hace muy interesante. Digo, concuerdo con todo lo que dijiste, Jesús, pero a mí la parte interesante es cómo creo que realmente quien volvió famoso a esta historia es Sigmund Freud, más allá que el cuento o el relato griego, ¿no? sí. Ah, Sí, el relato griego ya tenía su cierta importancia, pero yo creo que nunca fue tan importante hasta que Freud le dio esa interpretación, ¿no? A sí. lo mejor, si Freud no le hubiera dado esa interpretación, hoy sería un mito más y no tendría la importancia social que tiene Edipo. Ujú. Porque creo que independientemente de las personas que si son psicoanalistas o no, si conocen a Freud o no, conocen la historia, el mito de Edipo, y a lo mejor se hubiera perdido, Ajá. como muchos otros mitos, pues no voy a decir perdidos, pero no se enseñan. O sea, uno tiene que hacer el ejercicio de buscarlos, y a lo mejor mucho se debe a la interpretación que le dio Freud, que lo hizo más como que más relevante. Tanto para el complejo de Edipo como para el de Electra, ¿no? Es en el Ujú. mismo sentido. No hubieran El sido com- tan famosos entonces, ¿no? Estos personajes griegos. Exactamente. Ujú. Y mucho está en la interpretación que le da Freud, no tanto en la historia en sí, es la interpretación que le da. Sí, claro. Y por eso le llama el, el conocimiento universal, ¿no? El suceso universal. Ujú, Nos vamos a la siguiente. Continuamos con el complejo de Edipo. Aquí viene. Dice, nos rebelamos contra toda compulsión individual, arbitraria, de destino, como lo constituye la premisa de el antepasado. Y aquí, justamente el antepasado es la novela de Guy Zappa, ajá, que está dentro del drama del destino. Y por eso aquí está mencionado el drama del destino. Y voy aquí a detenerme. No leí no leí, porque también fue una representación teatral, no solamente fue lo literario, sino también hay una representación de este drama. Y prácticamente lo que trata, y se parece al Edipo, hay un conde que en su antepasado, aquí la reseña que leí es antepasado, le dice que prácticamente todo su linaje tiene que morir. ujú, Eh, y de repente aparece un ladrón que se hace pasar por un capitán que enamora a la hija del conde y el conde pues se da cuenta que está enamorada, pero pues como que la quiere casar con otra persona. Este conde le revela a la hija que es un ladrón y que lo está persiguiendo los soldados. La hija le da una daga, que era la daga del antepasado que le había revelado al conde justamente el destino que tenía que sufrir. ujú, Y después llegan los soldados, el conde se da cuenta, persiguen al ladrón y con esta daga hiere de muerte al conde. Y el conde había tenido un hijo que se le ahoga y había tenido una madre que parece ser que se suicida, bueno, una esposa que se suicida. Entonces prácticamente viene una persona diciéndole que el hijo que había perdido
era justamente el ladrón que había entrado a su casa y que le ha herido. Ajá, y después, una vez que sabe esto, la muchacha se suicida y prácticamente ese es el drama. Y fíjate que la historia es algo muy semejante. El hijo va y mata al padre porque el oráculo o porque el antepasado le dijo que así iba a suceder, ¿no? Ahora dice la saga griega que justamente captura una compulsión. Por ahí más adelante puse la definición de compulsión. Ajá, ahí poquito atrás. Ándale, atrás, atrás, atrás. Un poquito atrás. Uno atrás, estaba en la otra. Atrásito, atrásito. Ándale ahí. Y que en cada quien reconoce por qué ha registrado en su interior la existencia de ella. ¿De qué? La existencia de esa compulsión. Ahora, cada uno de los oyentes fue una vez en germen y en la fantasía un Edipo. ¿Y quiénes son los oyentes? Obviamente nosotros, ¿no? Y ante el cumplimiento de su sueño, traído aquí en la realidad objetiva, retrocede espantado. Obviamente sabemos cuál es la fantasía, acostarse con la madre y matar al padre, ¿no? Entonces, cada vez que te acercas a cada vez que el mito te lleva a esa realidad, cada vez que el mito te lleva a esa aceptación, retrocedes con la realidad, ¿no? Con todo el monto represivo, aquí viene la palabra represión, que él llama esfuerzo, desalojo y suplantación, que divorcia su estado infantil de su estado actual. Es decir, el estado infantil le permite justamente cumplir la fantasía del Edipo. Pero ya en tu madurez o en la madurez del individuo, retrocede a través del espanto debido a una represión. Esta parte me sigue fascinando, te voy a decir por qué, vamos a la otra. Ahí está, justo, porque habíamos visto a un Freud, Jesús, Cris, Fabi, que escribía muy técnico, ajá, muy, pero muy técnico, y aquí ya empieza a utilizar los recursos literarios. Primero con Matilde, nos había contado Freud que su hija había llorado porque los griegos estaban perdiendo una batalla en esos momentos, y había llorado porque Matilde amaba mucho a los héroes griegos. Entonces veo a un Freud lector con mucha cultura, donde ya empieza a utilizar sus recursos literarios, y aquí en particular utiliza a Hamlet. Ya tenía rato que leía Hamlet, no lo leí de nuevo, sinceramente, sí vi ahí una reseña de él, nada más como para acordarme. Y aquí dice que Shakespeare, dice, ¿sabes qué? Lo que le motivó a Shakespeare a escribir Hamlet no fue su ejercicio consciente de ello, sino que hay algo detrás, hay algún motor detrás, un episodio que estimuló realmente la fantasía o la figuración de Hamlet. Ajá. Y ahora vamos a ver cuál es ese motor. Se está haciendo la pregunta Freud, ¿cuál es ese motor? Dice, lo inconsciente dentro de él, ajá, es decir, de Shakespeare, comprendió lo inconsciente del héroe. ¿Quién es el héroe? Pues obviamente en la Hamlet es el héroe. Que, bueno, bueno, aquí lo dice, ya no tengo por qué recordar la parte importante porque aquí lo dice. Y lo hace a manera de pregunta. La primera, ¿de qué manera justifica el histérico Hamlet su sentencia? Y este es un extracto justamente de la escena 2. Así como la conciencia moral, acordémonos que la moral para Freud es un acto represivo, hace de todos nosotros unos cobardes. Ajá. Ahí Hamlet se está autoanalizando. Ajá. Continúa la pregunta, pero ya la segunda fase. ¿De qué manera explica su vacilación en vengar al padre matando a su tío? Porque recordémonos que, ¿qué le pasa a Hamlet? Que inicia con que un espectro, un fantasma, le revela que su tío había matado a su padre. Es prácticamente la historia de Hamlet. Dice, ¿sabes qué? El espectro era la figuración de su padre que le confiesa
que su tío lo había matado, creo que a través de un veneno. Entonces, el padre, el espectro del padre le dice, venga mi muerte, hijo. Y entonces, ahí la pregunta es, ya justamente con esa situación de vengarlo, Hamlet hace una vacilación en su venganza. ¿Qué pasa? Bueno, no me quiero ahorita meter, deja terminar esta idea y vuelvo a meterme al comentario que quería decir. Ese mismo Hamlet que sin reparo alguno envía a sus cortesanos a la muerte y asesina sin ningún escrúpulo a Laertes. Entonces, fíjate, esta parte de aquí dice, a ver, tenemos un individuo llamado Hamlet que le es revelado por parte del espectro de su padre o de una imaginación del vato que tiene que matar a su tío, que su tío, ajá, se acuesta con su madre, o sea, reemplaza al padre, ¿no? Ujú. Ajá, entonces, ese individuo que recibe esa revelación, que en otros episodios, sin dudarlo, mataba a las personas sin ningún escrúpulo, así. Entonces, ¿por qué con el tío vacila? La pregunta es, ajá, ¿y por qué hay un mecanismo de represión, su moral? ¿Por qué hay un Ujú. mecanismo de represión? Entonces son preguntas que se hace Freud, ¿no? Y Claro. la responde aquí, dice, Ujú. no podré explicarlo mejor que por la tortura que le depara el oscuro recuerdo de haber meditado la misma fechoría contra el padre por pasión a la madre. Ahí Claro. está, ahí está. Eso me El, fascinó. el tío cumplió el deseo que el primer infante quería. Exacto, no lo mata porque dijo, él cumplió justamente mi deseo. En Entonces, ese como que orden. hay una especie de odio, pero también una especie de respeto, ¿no? Exacto, sí, él venció a su rival. ¿Quién era su rival? Su padre. Entonces, Ujú. habría que respetar lo que él, por lo menos, por eso vacilaba, según dice Freud. Ujú. Vamos a la siguiente, por favor. Que ahí fíjate que se me hace también curioso. Bueno, al Ajá. final también dice, no podría explicar mejor la tortura que le depara el oscuro recuerdo de haber meditado la misma fechoría contra el padre por pasión hacia la madre, Ujú. Ujú. ¿no? Pero yo creo que también él repite el ciclo, ¿no? Posteriormente. Claro. Ah, ok, ok. ¿A qué te refieres con ciclo nada más para entenderte? Sí, o sea, igual y el tío mató al padre, Ujú. pero en algún momento el tío se vuelve la figura del padre. Sí, pero por eso vacilaba. No era el padre, es la figura, pero no el padre. Sí, 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 o sea, coincido, o sea, a lo que voy es que finalmente la pasión por la madre lo llevó a cometer actos a Hamlet, ¿no? Pero según yo recuerdo, Hamlet no mató al tío. No, no es que lo haya matado per se, pero sí que las intenciones de Ajá, sí, venganza sí, existían. que eso era, es lo Ujú. que, exacto. Mm, Ya. interesante. Y bueno, aquí lo que vio en Hamlet era esa resistencia. Ajá. Y, Ujú. y justamente vamos a ver cómo ahora Freud se da esa resistencia, esa represión, también maneja, y aquí Freud se da a la tarea de justamente de ver ese mecanismo, ¿no? O sea, primero dice, está bien, si hay un impulso para consumar su deseo, el apetito del deseo que acabas de mencionar es increíble, para consumar su deseo, pero existe en ese camino hacia la consumación del deseo una resistencia, una represión. Ujú. Entonces ya se vuelve importante el concepto de represión, el concepto de resistencia, ¿no? Así es. Y aquí lo dice, la resistencia no es otra cosa que el antiguo carácter de niño. El carácter degenerativo que se ha desarrollado o se habría desarrollado a raíz de esas vivencias, tú no haya como conscientes en los casos llamados degenerativos,
que más adelante menciona que es el caso degenerativo. Carácter aquí que, empero, tiene sobre sí un estrato superpuesto por la obra del desarrollo de represión. Aquí no me quiero detener porque prácticamente él hace más adelante desmenuza esta parte, ¿no? Entonces, el concepto de represión esconde detrás de sí lo concreto de la resistencia. Entonces, ya vimos que el motor de la represión es la resistencia. Aquí está. Claro. Ajá. Y por eso está mencionado acá. Entonces, y aquí lo desmenuza, el carácter infantil se desarrolla en la época de la añoranza, que el niño está sustraído de las experiencias sexuales. Ahora, la época de la añoranza es cuando justamente entra el mecanismo de represión, se sustraen las experiencias sexuales. Entonces, prácticamente así lo entiendo. Digo, puede ser que esté mal, pero así lo entendí. Y la añoranza es un síntoma tanto de la histeria como de la anestesia actual. Prácticamente ahí vamos. A la siguiente, Cris. Ahí viene la carta 73 y hace una pregunta. Aquí estando en el mundo de la interpretación de los sueños. ¿Crees que lo que dicen los niños dormidos, ajá, es o lo que dicen es parte de su sueño o del soñar? Habla del caso de Anita, ajá, que es una niña que supuestamente comió, ingestó fresas, le causaron un malestar, y dormida dice o profiere todo un menú: fresas silvestres, huevo, papillas, etcétera, ¿no? Y esa es toda la carta. Bueno, dice un poquito más, ¿no? Creo que ya te lo había referido, pero bueno, el central de la carta es eso. No, vamos a la Pero siguiente. es que esta pregunta es importante, A pero ver. siento que la resuelve después. Ujú. Que cuando habíamos empezado a leer la interpretación de los sueños, Ajá. ahí vienen, a lo mejor de otra forma, pero vienen estas preguntas en un comienzo del libro donde está diciendo, bueno, lo que pasa en el ambiente físico de alguna manera va a este, tener consecuencias en el sueño, ¿no? Y Sí, que ponía el ejemplo, si hay mucho ruido cuando estás dormido, que una campana o esto o lo otro, resulta que soñaste que estabas en la iglesia, por decir algo, pues la sí, campana, ¿no? O sí, sea, sí, de sí. que ya voy tarde o cosas de este estilo. Entonces, esta pregunta, a pesar de que en la carta todavía no figura tanto, es muy importante después para la obra de Freud este tipo de preguntas porque pues, las tiene que justificar porque está pensando en cómo funciona un sueño y cómo lo podemos interpretar. Sí, sí, Entonces, sí, sí, ya te entonces entendí. esta parte de decir, lo que dicen los niños dormidos es parte de soñar, tiene una relación con el sueño, ¿cómo se va a interpretar eso? O sea, a pesar de que no está resuelta la pregunta en este momento, es parte importante como quiera a reflexionar de nuestra parte de hasta dónde hay una relación entre lo que pasó en el día, por ejemplo, Ujú. y lo que se está soñando. O sea, yo creo que eso es lo que nos está invitando a pensar un poco. O sea, la dieta de Ana, donde tuvo mucha ingesta de fresas, incluso las vomitó, etcétera, etcétera, y después, en el sueño, ella está hablando, diciendo fresas silvestres, o sea, como que ya te está queriendo decir, hay algo, a lo mejor no sé qué es todavía, pero hay un nexo ahí entre el sueño y la vida despierta, por así decirlo. Sí, sí, y sí, 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 sí lo hay. Bueno, sí lo sospecho que sí lo hay, pero ya en su momento veremos. Pero, Muy, pero, pero es esta duda la interesante. ¿Habrá, no habrá? Y si la hay, que ya todos sospechamos que sí, por el ejemplo que nos está dando, bueno, ¿y cómo funciona? Que esa es la respuesta que no tenemos, ¿verdad? ujú. Sí, todavía no. No, que apenas aquí está en su correspondencia. Sí, Ya va a acabar su correspondencia. Esta es el encuentro penúltimo de la correspondencia, y justamente ya va a empezar con su proyecto de psicología, ¿no? Que ya es donde empieza a así es. armar toda
su teoría. Ahorita nada más son ideas, son ocurrencias, son exploraciones que Sigmund nos comparte. Pero que son bien interesantes porque todas estas exploraciones están dentro de la teoría después. No, pues sí, sí Bueno, a lo trae. mejor no todas Sí, al sí, 100%, digo, ¿verdad? en el Pero espíritu estamos agarrando en el espíritu, en el tronco, o sea, están las cartas muy pesadas en ese sentido. Ujú. O sea, sí son cosas que podríamos como que anotar para después va a salir. Sí, digo, ya tienen ahí la presentación, seguramente vamos a ocupar de referencia Sí, más sí, sí, adelante, o de claro, actualización, ¿no? De ahí, claro. sí, ok. Pero bueno, ese era el aporte que les iba a decir No, nada está más. bien, no, está bien. Sí, sí, voy a enfocarme porque yo sí la vi y dije, bueno, le hice un comentario y ya me dijiste que tiene un peso, ¿no? El comentario o la Claro. pregunta que hace. A la siguiente, Cris, porfa. Esta es la estructura. Ahí me faltó, que es la definición de la represión, consecuencias de la represión y la conclusión, una conclusión, ¿no? Ahora sí, Ujú. seguimos. Ahí tenemos a Martin y Oliva Freud, que son los hijos de Freud. El primero es el mayor y el otro es el tercer Ujú. hijo, ¿no? Entonces, en esta carta, él empieza que en aquellos días o mucho antes de él, las actas de nacimiento hablaban acerca de la estructura de la bóveda celeste y dice, con estas configuraciones nació esta persona. Y Freud hace ahí una broma, bueno, a mí me parece una broma, donde justamente él da luz a las ideas, ¿no? Claro. Y menciona a sus dos hijos, Martin y Oliva Freud. Ajá, a la siguiente. Y aquí me parece muy interesante porque Freud tiene materia para analizar, ¿no? Tenía a Matilde, el niño que se le murió, y tenía a Martin y a Oliva Freud. Ajá. Sí, Y ya tengo la- tenía material. Ya tenía exacto de dónde analizar a los niños. ¿Y Ofelia quién es? Ofelia, según, a ver, déjame, según, a ver, vamos a ver, porque no me acuerdo. Ya ves que en la carta 71 la menciona mucho, o el 72 creo, pero ya me hice bolas. Ah, ¿no es No, su hija? o tu esposa, No, entonces. su otra esposa se llamaba Sally. Ah, Ofelia, me parece, no sé si haya sido no, pero Sally es la esposa la del primera papá, esposa del Jacob. Ah, sí, tiene razón. ajá, de Jacob, Sí. pero aquí Ofelia, y es que habla del diálogo con Ofelia, esta parte de la histeria, bueno, que ya la vimos, pero me surgió la duda, bueno, ¿y quién es Ofelia? Según era una conocida de uno de sus amigos, pero nada que ahorita no recuerdo, Ok, no reparé en ella, pero igual lo podemos revisar. Ahorita ya. sí, de memoria no me lo sé. ¿Tú, alguien recuerda a Ofelia? Pues ahorita busqué en Google, nada más puse Ofelia y Freud, Ujú. Ajá. y dice, Ofelia es la hija de Polonio y amada de Hamlet, con quien decide terminar su relación aconsejada por su padre y su hermano. Ya recordé. Sí, Ofelia justamente es parte del análisis que hace Freud de la obra de Hamlet. Ujú. Mm, Sí, sí, de repente no sé, tuve ahí una desconexión, pero sí, ya con lo que dijo. Sí, Ofelia es otro de los personajes de la obra de teatro de Shakespeare. Ujú. con razón, ya, Sí, no, sí, no. entonces ya cobra sentido, sí, lo Sí, entiendo. Ujú, sí. Con razón. De repente, fíjate que me desconecté, pero muchas gracias. ujú. Aquí Sí, está otro gracias. personaje interesantísimo de la vida de Freud. Ajá, porque a él se le conoce como el fundador de la psicología y de la sexología médica. Ujú. Es el padre psicólogo, no es Freud. Freud es del psicoanálisis, ¿no? Pues, Sí. y se volvió rival, justamente Albert Moll de Freud y hasta lo acusó por sus sesgos. Pues este señor tomó ideas que de hecho dice, bueno, se me ocurrió una idea que también vi en Moll, pero pues mi idea es la mía y no le voy a dar el crédito a No le voy a nadie, dar ¿no? crédito. Pero mi idea es mejor.
Sí. Ahí está. Pues este señor, nos vamos a la siguiente, Cris, por favor. Ahí está. Y ahora sí viene la represión, la definición. Primero dice que él tiene como objetivo hallar la fuente de la represión sexual normal. Le pone un montón de apellidos, ¿no? Y aquí viene justamente que esa represión, pues obviamente es entre lo que más ve Freud, la moral y la vergüenza, los principales, ¿no? Que son de los que más habla, moral y vergüenza. El deseo de ver sustituida la represión por lo esencial que hay tras ella. Entonces, justamente habíamos visto, aquí me cambió la palabra, el corrector, pero es represión. Sí. Y esencial tras ella, que ya hemos visto que tras la represión había una resistencia. Por lo Así menos es. ahorita que vimos ahí con Hamlet, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Hay justamente y esta parte de Freud yo creo que no la va a dejar nunca. Hay una cabina psicológica y hay otra cabina orgánica. Entonces, en la orgánica, que es el abandono de las zonas sexuales, que esto también está detrás de la parte orgánica. O sea, ya la vimos la parte, o más o menos la sombreamos, o la sombreó Freud, la parte psicológica, la no orgánica. Ya dice, vamos a ver si hay algo en el cuerpo que justamente nos lleve a la represión. Dice, sí, si hay algo, que es el abandono de las zonas sexuales. Ajá. Y que este abandono hay una relación con las sensaciones olfativas, la marcha de caminar así, la nariz levantada, que si en Alemania cuando dicen nariz, nariz levantada, es un creído, una persona que se tiene por noble, ¿no? Según ahí dice el traductor. Entonces, justamente estas situaciones hacen o tienen una relación con las propiedades de la tierra, que en algún momento, por ejemplo, niños que comen tierra, pues a mí se me ocurre, que si en un momento eran toleradas, después pues ya se volvían repugnantes. Hay una relación con ese abandono de las zonas sexuales. Y después dice que justamente como vamos creciendo, esto tiene que pasar, en algún momento tiene que pasar, pero que ya de grandes y en la etapa madura hay zonas que no producen desprendimiento sexual. Que ya, obviamente estamos hablando aquí, le voy a poner una etapa madura, que es el ano, la boca y la cavidad bucal. Aquí busqué cuál era la diferencia entre boca y cavidad bucal. La verdad que la página que vi en internet, pues prácticamente hablaba de la boca, y hasta ahí puse un diagrama, pero según yo, prácticamente es lo mismo, ¿no? Sí, no le veo mucha. Ajá, pero él, Freud sí, Sí, es lo mismo. ajá. Ahora, nos vamos a la siguiente. Ahí va. Ya vamos, aquellas zonas que no producen desprendimiento sexual en la etapa madura tienen dos significados o dos sentidos. El primero es que las representaciones, esto es algo bien interesante, ¿no? Ya no excitan. Entonces, quiere decir que hay una etapa en la niñez donde justamente la escena primordial pues, nos causa una excitación. Y viene el sentido 2, las sensaciones internas, que de ahí parte, no brindan ninguna contribución a la libido, a diferencia de las originales en los genuinos órganos sexuales. Entonces, si hay un estímulo en los órganos sexuales, entonces hay un incremento en la libido, eso es muy interesante, pero esas sensaciones internas, ya cuando uno es maduro, ya no van a brindar o no van a contribuir a esa libido, según lo que dice Freud, ¿no? Y si las zonas continúan vigentes a la edad adulta, fíjate que interesante. Esto pasa cuando uno ya es adulto, pero dice Freud, oye,
Y alguien le ha de preguntar, o no sé, él mismo se pregunta, ¿no? Se autoanaliza. ¿Qué pasa si siguen vigentes? ¿Qué pasa si sí hay esas representaciones todavía te siguen excitando? ¿Qué pasa si los órganos sexuales o las zonas sí te producen un placer o no hay un desprendimiento sexual? Bueno, pues aquí te responde Freud. Las personas que viven eso son Son perversas. perversos. Así es. Que aquí está complejo porque la perversión habíamos visto que todavía no la define, pero que tiene que ver con cuestiones morales de la época, ¿no? Sí, básicamente es lo que, bueno, al menos yo como lo entiendo, a lo que hemos leído hasta ahorita, es lo que no era normal para Freud. Ujú, ujú, ujú. O sea, no hay una definición clara, pero para mí esto no es normal, es perversión. Es perverso, sí. Porque yo estoy bien, ¿verdad? Obviamente. Además, sí, se lo juzgaba de su moral, tienes razón, lo juzgaba Sí, de su moral. desde su propia moral. Ajá, porque inclusive a los pobres decían ellos no tienen moral. Ujú. Y, Ellos pueden hacer lo que sea, está bien. exacto, no tienen moral. No son inteligentes. Pero él era un burgués. Claro, Él era un burgués, entonces, pues, ya él sí tenía moral. O sea, el burgués tiene moral y los bárbaros, los que no son burgueses, pues no tienen moral. sí. Sí, sí, por eso te Entonces, hacía el comentario de lo inteligente que siempre dice de sus pacientes. así es, Que porque, ellos no son inteligentes, nada más los que tenemos moral sí somos. exacto, estaba poniéndose desde su perspectiva, ¿no? Claro. El desprendimiento sexual consiste en una variedad de secreciones. Fíjate, esta definición me pareció muy interesante, por eso ya no la entré, porque él va desmenuzando y prácticamente te va aclarando a qué se refiere, ¿no? Entonces había un Claro. desprendimiento sexual y la pregunta es, pues, ¿qué es desprendimiento sexual? O sea, lo primero que, al menos yo me pregunté. Consiste en Ujú. una variedad de secreciones en el estado interno de la libido debido a tres factores, por un estímulo periférico de los órganos sexuales, por las excitaciones internas en los órganos y desde las representaciones, en consecuencia de las huellas némicas, los recuerdos, en consecuencia por el camino de la posterioridad. Este camino de la posterioridad, al rato lo va a desmenuzar, que es el factor que le interesa a Freud en esta Ujú. carta hablar. Nos vamos a la siguiente, Cris. Aquí está la definición de compulsión. Es una inclinación, pasión, vehemente en contumaz por algo o alguien. Y contumaz, rebelde, porfiado y tenaz en mantener un error. Y la compulsión, fíjate que sí, está interesante porque tenemos una compulsión ya dentro del Edipo, ¿no? Así es. O sea, sabes que eso está mal, pero existe justamente el deseo de ser el Edipo, de ser el héroe, ¿no? De Ujú. consumar lo que consumó Edipo. Así es. Ajá, nos vamos a la siguiente, Cris. Ahora sí, vamos a hablar de ese desprendimiento. Hay tres factores. Freud toma justamente la tercera característica, donde tienen que ver las representaciones, porque finalmente Freud, donde yo entiendo yo, Freud nos quiere llevar a la escena primordial, de alguna u otra manera, ¿no? Como Ujú. consecuencia de la posterioridad, implica, aquí vamos a ver a qué se refiere con posterioridad. Existe una posterioridad normal, como tú dices, no neurótica, y desde ella se genera la compulsión, ese deseo de mente por el otro, ese deseo. Ujú. Esa posterioridad también se instala para los recuerdos de la excitación en las zonas sexuales. Abandonadas. Aquí, cuando dice abandonadas, es de que ya está prácticamente el mecanismo que te lleva a la represión o el camino, como él lo menciona, ¿no? Pero Ujú. su consecuencia no es un desprendimiento de líbido, sino un displacer. Fíjate que este ya nos está dando indicios de justamente de a qué se refiere con el displacer.
Sí. que en este caso el displacer es una sensación interior que es análoga al asco en el caso del objeto. Entonces, fíjate que el placer, bueno, aquí está la definición, no quiero ahí perder el hilo. Dicho de una manera burda, o sea, entendible para los que no entendemos, el recuerdo huele mal. El recuerdo, y actualmente como en el presente, el objeto huele mal. Así, en el asco, extrañamos, damos vuelta, el órgano sensorial, cabeza y nariz, y de algún modo lo preconsciente y el sentido consciente se entrañan en el recuerdo. Esto es la represión. Aquí la define. Esta es la definición de represión. Acá estamos cumpliendo. La define. No es tan fácil entenderla, pero aquí la define, ¿no? No, o sea, es decir, el mecanismo es, tú recuerdas algo, huele mal, y el objeto que te hace que recuerdes eso que huele mal, debe de oler mal. Sí. Entonces, como huele mal y el asco no lo quieres sentir, pues te alejas, lo Así es. reprimes, lo paras, ¿no? Sí, lo frenas. Lo frenas, así es. La siguiente, Cris. Aquí viene consecuencia de la represión. Si es libre, te causa angustia. Si está psíquicamente ligada, te causa desestimación. Y aquí llegamos a lo que hace rato Freud que diga, Christopher dijo, eso es la base afectiva, ahí está la base que hace rato mencionó Chris, para una multitud de procesos intelectuales del desarrollo como la moral, la vergüenza. O sea, ya nos definió atrás justamente la represión y aquí te está hablando justamente de lo concreto. Y creo que Freud nada más encuentra, si tú notas nada más lo moral y la vergüenza, todavía no encuentra otra manera efectiva de represión, ¿no? Por lo menos hasta aquí. Dice que hay más, pero estos son los principales, la moral y la vergüenza. Y todo esto se genera a expensas de una sexualidad sepultada. Entonces aquí justamente lo que quiere decir, aquí lo dice adelante, se deja el onanismo. Y si se deja el onanismo, esto produce histeria. Es decir, esto me pareció muy interesante. Tanto hombres, varones, como damas, señoritas, están en esa etapa de madurez. Uno de los mecanismos de no abandonar ese placer interno de las representaciones lo expresan a través del onanismo. Pero en el momento en que el onanismo ya no se puede dar porque pues, la vida adulta te lleva a no practicarlo, por lo menos a conforme se hacía en el tiempo que uno tiene en la pubertad, entonces eso produce histeria. O sea, dejar esas prácticas onanistas te produce histeria. Es algo bien interesante porque fíjate, ya empiezo a ver las cosas de una manera diferente. Bertrand Russell, en una de sus cartas, en uno de sus libros, mencionaba que lo único que le salvó de no suicidarse eran dos cosas: el amor a las matemáticas y el otro, las prácticas onanistas que tenía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bertrand Russell, o bueno, ¿cómo lo puedo interpretar? No lo que quiera decir, cómo lo interpreto desde mi perspectiva. Bertrand Russell justamente pasó por esa etapa de desprendimiento sexual. Y la transición de la niñez al adulto, esa transición es justamente la etapa del onanismo, donde se da el onanismo. Y se sepulta cuando el onanismo ya no se practica. Y entonces, si no tramitas bien, vas a ser un histérico o un neurótico, ¿no? Más adelante lo dice. Y ahí Bertrand Russell lo confirma, ¿no?
En la siguiente, Cris, porfa. Ya me apuró. No, Ahí está. para nada, no te apures. Dice, si las vivencias infantiles alcanzaron las zonas orales, que ya vimos que las zonas orales, entonces se conduce a la represión y neurosis. Ya, de hecho, falta, creo que es la última, esta y la otra, porque aquí habla de las afectaciones, ¿no? Entonces, al momento de dejar justamente las prácticas onanistas, pues tienes si no vas a tramitar, pues tienes consecuencias, ¿no? Una afectación. En la medida que el recuerdo ha conservado una vivencia concerniente a los genitales, produce con posterioridad líbido. En la medida en que ano, boca fueron afectados, se produce con posterioridad asco interior. Y por último, una vez que líbido y asco se asocian, se debe a dos factores. El primero, que el recuerdo no pueda devenir un displacer general, sino que sobreviene una valoración psíquica, que esta no brinde otra cosa que unos síntomas en lugar de unas representaciones meta. Aquí las representaciones meta no profundicé en ello, pero sí es un término que me gustaría luego ahondar. Nos vamos a la última, Cris. Y la conclusión, la represión, según el tiempo de desprendimiento, posibilita la mudanza de una fuente de placer interior o de un asco interior. Y eso, dime. Fíjate que aquí esta no le pude yo dar una interpretación mía, porque dice la represión según el tiempo de desprendimiento posibilita la mudanza de una fuente de placer interior a un asco a una de asco interior. No logro comprenderla muy bien, me gustaría escuchar como la interpretación. A ver, Jesús, ya después. Es que es complejo porque, o sea, la represión se da porque es algo, como decía Jorge, es algo que huele mal, pero también no es necesariamente que huela mal nada más por el hecho de que, digo, diciéndolo de una forma burda, que es algo putrefacto. También puede ser que huele mal desde la parte moral. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que es algo que yo quisiera hacer, que tengo este deseo de hacerlo, pero que sé que está mal. Podemos poner el ejemplo del Edipo, ¿no? O sea, donde hay un enamoramiento con la madre, hay un deseo, hay pues es como una fuente de placer, pero es prohibida. Entonces, ¿qué hace Huele o mal. qué provoca la represión? Que dé exactamente el efecto contrario. No, me da asco. ¿Cómo voy a pensar en eso? Estoy mal en pensar en eso. Entonces, es una fuente de placer, pero que al mismo tiempo da asco. No sé si más o menos. Ok, sí, yo lo vi justo como tú dices, desde el punto de sentimiento, pero como que la palabra represión, o sea, yo me represiono, por decirlo así, Ujú, en desprendimiento de algo, de una mudanza, de un cambio, de lo que quieran. ujú. Sí, Sí, yo Que, reprimo algo porque es prohibido para mí. Tengo prohibido siquiera pensar en ello. Entonces, ¿qué hago? Lo desprendo, lo mudo, lo que sea que haga que ya no esté en mí. Que irónicamente sigue en mí, ¿verdad? Pero bueno, o sea, como que ese es el principio. Ahora, la represión no se da solamente en la niñez, o sea, se da en diferentes momentos y con diferentes situaciones, ¿no? Entonces, yo como lo entiendo es según en qué momento se dio, es el efecto que va a tener. sí, pero fíjate, ahí me gustaría complementar. Hay un mecanismo de desprendimiento sexual. Ujú, Aquí, obviamente, desprendimiento habla de desprendimiento sexual. El desprendimiento sexual, ¿qué es lo que quiere decir? En la niñez, el ano, la boca, y los genitales, de manera interna y de manera externa, son fuentes de estímulo en la niñez. Entonces, ujú, pasamos de la niñez a la
a la pubertad, Ujú, ese tienes que desprenderte o nuestro cuerpo actúa de justamente ese placer que sentíamos se va a desprender, ese placer sexual. ujú, Entonces, en la pubertad, obviamente queremos seguir sintiendo ese placer y la forma en que algunos encuentran la sustitución, por eso habla de mudanza. ujú, Cuando habla de mudanza, en este periodo justamente es el onanismo o la masturbación. ujú, Ajá, entre otras cosas. Eh, eh, y después ya en la etapa adulta, ese desprendimiento justamente ya debe de estar superado. Ya el ano y la boca ya en algunos términos ya no deben de ser fuentes o no deberían de ser fuentes internas y externas de placer sexual, ¿no? O ujú. fuente de placer. Entonces, lo que yo entiendo es de acuerdo, según el tiempo en que ese desprendimiento suceda, el individuo va a pasar de un placer, ajá, a un asco, todo dependiendo en dónde y la intensidad. Ajá, entonces, Me gustaría agarrar el ejemplo del onanismo que decías, ajá, porque no es lo mismo que un niño de 3 4 años tenga prácticas onanistas ujú. a un puberto, a un adulto. O Sí, sea, claro, por no, ejemplo, si lo hace un niño de 3 4 años, está autoexplorando, no está buscando, o sea, está conociendo su cuerpo. Entonces, no va a generar un asco, no va a generar, es, ¿qué es esto? Y sé que se siente bien y punto. No hay más allá, interpretación. ujú. En la pubertad está buscando un placer que no puede tener. Sí, Bueno, porque ya se entonces acabó. de perdido, ajá, de perdido voy a tener la práctica onanista. Sí, sí, sí. Hay un deseo. Pero si cuando un adulto lo hace, normalmente después de hay un sentimiento de culpa, hay un sentimiento de todo este estilo. A lo mejor no va a llegar al asco, pero una culpa, un algo, pero también está esta parte de decir, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué no puedo conseguirme una pareja? ¿Por qué no puedo? O sea, dependiendo del tiempo en el que fue, la consecuencia es distinta. Sí. Y a pesar de que es una fuente de placer, también la consecuencia puede ser un asco, puede ser culpa, puede ser X o Y, ¿no? Y fíjate, Que eso que, ya va a tener que ver con todas las representaciones que tengamos en la cabeza, ¿verdad? Obviamente. fíjate, sí, y hablando de eso, tenemos la represión. Aquí está represión, ¿no? Ujú, Bueno, ahí se entiende. Detrás de ella está la resistencia. claro. Entonces aquí está el deseo que queremos cumplir, ¿no? Ujú, El deseo justamente es lo de Edipo, es copular con la madre y matar al padre, ¿no? ujú, Ese es el deseo. Entonces, en alguna de esta etapa de la niñez, pues justamente te acercas mucho a ese deseo, te acercas. ujú, Vas creciendo, obviamente te tienes que desprender, bueno, se debería uno desprender de ese, por lo menos de esa fuente del deseo. diría Y Freud, lo normal es que te alejes de ese sí, deseo. sí, por eso es lo que dije, ajá, justo es lo que traté de decir. Entonces, en algún momento hay una resistencia, Claro. ¿sí? Hay una resistencia. Ajá, entonces, de resistencia, porque de alguna u otra forma, de manera intuitiva, ya sea moral o lo que es Sí, sí, principalmente moral, ¿no? Dice, ¿sabes así es. qué? Esto no está bien. Te resistes y en el momento en de que detrás de la resistencia viene la represión. Ya sabes que en algún momento das vuelta a la hoja. Los mecanismos hay dos, la moral, ya mencioné uno, y la otra la vergüenza, ¿no? La pena, Ujú, el sentimiento de culpa. Entonces, esto te le das vuelta a la hoja y dices, ¿sabes qué? Hasta aquí, hasta aquí. Y entonces, para que este deseo, justamente lo que quiero hacer, no me sea bueno, no lo vuelva a tener, lo mudo, hay una mudanza a un sentimiento de asco en vez de placer. Y esto está interesantísimo.
Sí, fíjate que sí se me hizo muy interesante, precisamente por eso, porque como que yo no lograba, pero ya ahorita ya como que ya creé mi propia interpretación, que sí Sí. tiene mucho de complemento de lo que me dijiste tú y Jesús. Ujú. Entonces, pues bueno, si quieres ya continuamos ahora sí, porque yo como que en esta me detuve un poco. No, 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 está bien, No, ya, no, ya, no hay este es el problema. apéndice. Ok, sí. Ya llegamos a esto, terminamos, fíjense que estamos a justamente el otro encuentro, prácticamente terminaríamos la correspondencia con Fliss. Para terminar el año. Ajá, ahí está la cavidad baja Ah, vocal, este es justamente lo que ujú. tenemos ahí ahí puse lo de hemisferio, hay algunas notas que luego Freud va mencionando y luego me da curiosidad, las voy colocando para no olvidarlas, ¿no? Y sí, tenemos un último encuentro, el encuentro 10º de la correspondencia de Fliss, que vamos a celebrar, son 12 paginitas también que comentar. Y después de eso comenzaremos con el proyecto de psicología. Lo que quiero proponer es, terminamos la siguiente sesión y nos agarramos unas vacacioncitas de unas 3 semanitas. ¿Cómo Me ven? parece bien. De Sí, acuerdo. sí. Las fechas nos obligarían a eso, entonces, Sí, como quiera. sí, ¿Para qué sí, la forzamos? sí, justo. Entonces, si están ustedes de acuerdo, para para el sábado 23 nos veríamos por última vez y ya regresaríamos en enero. Sí, está bien. Muy Son, bien. son 12 paginitas y y bueno, pues entonces ahí estamos. Voy a parar de grabar.